a ver hoy, vamos a regresar ya con China. Vamos a ver la China fraccionada. Este tema precisamente en el que habíamos dejado precisamente a China, ¿no? Después precisamente del triunfo de la República, de la abdicación del último emperador. O sea, esta es la primera clase que vamos a ver de China sin emperador, sin dinastía, con diferente tipo de dinámica política. En fin, bueno, vamos a empezar. Voy a leer por ahí algunas cosas del libro, que creo que es lo más completo y concreto. Y aquí está, China fraccionada. Dice, Yuan Shikai surgió como presidente provisional en virtud de dos mandatos contradictorios, el otorgado por la abdicación monárquica con el respaldo de un borrador de constitución y de una asamblea nacional derivada del mismo, y la cesión a su favor de una presidencia provisional, creada por un consejo nacional establecido en Nanjing por los diversos grupos revolucionarios que habían derribado a la monarquía, de los que la Alianza Revolucionaria era la más influyente. El 14 de febrero de 1912, este consejo elegiría presidente provisional a Yuan, mientras el ex general monárquico organizaba su gobierno. Sun Yat-sen y sus seguidores trabajaban en favor de la formación de una asamblea constituyente, ingrediente esencial de una república con clara división de poderes. En abril de 1912, el Consejo de Nanjing votó la creación de una república unitaria con Beijing como capital nacional y elecciones directas para todos los hombres mayores de 21 años y poseedores de propiedades con un valor mínimo de $500 chinos en nombre de la nueva moneda, que pagarán impuestos de al menos $2 si tuvieran certificado de enseñanza primaria, y una minoría de hombres reunir sus requisitos. Bueno, ¿qué pasó? Después de la revolución de 1911, recuerden, viene este movimiento de 1912, donde Yuan Shikai se convierte en presidente precisamente por la abdicación de Sun Yat-sen para evitar una guerra civil, ¿no? Prácticamente eso lo habíamos resumido. Después de aquí va a venir un problema muy sustancial, y es precisamente el de que, como yo les había comentado, prácticamente la revolución de 1911 no resolvió gran cosa de lo que estaba pasando precisamente para ese momento en China. Se van a organizar elecciones y demás, y creo que tal vez lo más interesante es que la antigua Alianza Revolucionaria, a la cual pertenecía precisamente Sun Yat-sen y compañía, y aquí leo, dice, las primeras elecciones se efectuaron en diciembre de 1912, y la Alianza Revolucionaria, ahora convertido en Partido Nacionalista, o Kuomintang, GMD por sus iniciales, ganó la mayoría de los asientos en el nuevo Parlamento bicameral, que sobreselló la Asamblea Provisional del final de la dinastía Qing. La Alianza Revolucionaria, pues era el partido con el cual Sun Yat-sen había logrado la revolución, y ahora va a ser llamado Partido Nacionalista, que se acuerdan, este partido va a ser muy famoso en China, porque precisamente va a ser el partido que hasta la República Popular va a gobernar, o por lo menos va a tener el poder, que se llama el Kuomintang, ¿no? Recuerden que la G se pronuncia como K, y la G al final se deja igual. Entonces el Kuomintang, sí, o GMD, va a ser pues este partido que les digo, es muy importante porque de aquí van a salir personajes que van a gobernar a China, y bueno, de ahí va a salir también en el exilio el partido que va a gobernar a Taiwán. Ahora sí es Taiwán, el país que estamos hablando. Dice, en la primavera de 1913, los legisladores del Kuomintang y otros partidos desplegaron una intensa actividad para hacer patente la importancia del Parlamento y fortalecer su propósito de servir en contrapeso al gobierno de Yuan Shikai. Sí, porque esa era la idea, ¿no? O sea, Yuan Shikai gobernaba porque ya saben que tenía el poder de los militares. El punto era hacerle frente, una ofensiva que por parte del Kuomintang pues se va a hacer efectiva. Dice, Yuan respondería con una ofensiva en varios frentes. En mayo de 1913 cesó a todos los gobernadores militares simpatizantes del Kuomintang, y en el verano del mismo año derrotó a las tropas leales a ese partido, en fuertes combates librados en diferentes regiones del país. En septiembre de 1913, tropas del general Zhang Sun, que todavía usaban la trenza de la era manchú, tomaron Nanjing, la principal ciudad controlada por los nacionalistas del Kuomintang. En octubre, Yuan forzó al Parlamento a elegirlo presidente constitucional por un periodo de 5 años, y poco después ordenó la disolución del Partido Nacionalista, al que tachó de sedicioso. A finales de 1913, el doctor Sun Yat-sen viajará de nuevo a Japón como exiliado, y al comenzar en 1914, Yuan disolvió el Parlamento y creaba un cuerpo de 66 asesores que en mayo de ese año produjeron un pacto constitucional en sustitución de la Constitución Provisional. Sí, pues Yuan Shikai va a tratar precisamente de que el Kuomintang no avance. Afortunadamente, como ahorita vamos a ver, su gobierno no va a durar mucho. Digo afortunadamente porque la verdad, yo creo que si lo hubiera continuado, si hubiera sido un poder dictatorial muy presente en este momento de China. De las potencias extranjeras neutrales desde la abdicación de la corte china
legítima elección de Yuan, se dieron cuenta que sus intereses estaban a salvo con el nuevo régimen político en China. Alentados por sus gobiernos, banqueros europeos, estadounidenses y japoneses otorgaron crédito al gobierno de Yuan para sus programas de desarrollo de infraestructura y otros para asegurar el pago de estos préstamos. Sí, eso también va a ser importante, ¿eh? Yuan va a contar con el apoyo extranjero, porque al final los extranjeros lo que les importaba era que ellos continuaran con sus negocios, ¿no? Entonces no importaba quién estuviera en el poder. Ahora tengan eso en cuenta, porque mucho de lo que vamos a ver con China se resume en eso, ¿no? Los poderes extranjeros siempre van a tratar de apoyar al poder que los deje comerciar o que los deje tener una economía. Esto sobre todo porque la verdad, cuando empieza la disputa, sobre todo por el poder entre nacionalistas y comunistas, que vamos a ver más adelante, pues estaba la carga nacionalista, que era prácticamente un fascismo que se va a ir formando en China, pero pues los comunistas eran comunistas, entonces, y de los extranjeros va a depender mucho la estabilidad, desgraciadamente para China en estos momentos, ¿no? Porque precisamente como ya lo hemos visto desde las guerras del opio, pues ellos van a disponer mucho del control económico en las costas, en los puertos, en la economía, en la industria, y bueno, llega la Guerra Mundial en 1914 y 1918 y obligó a las potencias europeas a descuidar sus intereses en China, lo cual fue aprovechado por Japón. Primero, al entrar este país en el conflicto al lado de las potencias asociadas, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y a partir de 1917 Estados Unidos, contra los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Sí, esto va a ser también, digamos, la Primera Guerra Mundial va a ser muy importante para lo que va a pasar en China, de forma indirecta, ¿sí? Porque bueno, no les tengo que explicar mucho en la Primera Guerra Mundial, aunque ya en algún momento verán un curso sobre eso. La Primera Guerra Mundial pues es este acontecimiento de las potencias europeas que lleva a un enfrentamiento en Europa de las potencias imperialistas, ¿no? Los llamados aliados y los imperios centrales. En este caso, pues dices tú, ¿qué tiene que ver China en todo esto? Pues nada, pero sobre todo lo importante aquí es que el descuido precisamente de los países extranjeros que tenían en China va a permitir que Japón entre, ¿sí? Y el hecho de que precisamente también Japón haya ayudado a los aliados y al final de la guerra esto termine en una victoria para ellos, va a hacer que los aliados le concedan a Japón un territorio que va a ser Shantung, que ahorita lo vamos a ver. Sí, dice, de hecho aquí leo, dice, se apoderó de las concesiones alemanas en China, luego continuó faccionando financieramente el régimen de Yuan Shikai. Déjenme les pongo un mapa, a ver si sale. No sé si tengo en este o en otro. Sí, aquí. Cuando la Primera Guerra Mundial se da, ustedes saben, una de las cosas que precisamente permitió el Tratado de Versalles es que Alemania perdiera todas sus colonias y posesiones. Muchas de esas colonias, por ejemplo, estaban en África, pero una precisamente posesión que los alemanes habían ganado desde la guerra de los Boxers, creo que se acuerdan, era Shantung, esta región que estoy señalando aquí con el cursor y que dice Shantung. Bueno, cuando se da precisamente el Tratado de Versalles y empieza la repartición de muchos de los territorios que tenían las colonias alemanas a los países aliados, por ejemplo, los territorios en África pasaron a Bélgica, Francia e Inglaterra. Y en el caso de esta región, ¿a quién creen que va a pasar? A Japón, y precisamente porque ellos habían ayudado en el conflicto. Ahora, hago una pregunta antes de seguir avanzando en la lectura. ¿Cómo creen que va a reaccionar el gobierno chino ante esta situación? Pregunta. ¿Con violencia? A ver, pero ¿es de contento, agrado, descontento? ¿No? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no la entendí muy bien. Siento como que indiferencia. O sea, otra vez viene una potencia, bueno, no potencia, sino alguien que quiere quitar mis territorios por recursos. Sí, pero fíjate que en este caso sí diría que no, porque creo que lo que menos hubo fue indiferencia. O sea, ya estaban acostumbrados a que extranjeros llegaban y les quitaran territorios, pero aquí estamos hablando de que territorios que eran suyos se los pasan a Japón. Pero bueno, vamos a seguir abordando eso. A ver, Juan Antonio. Yo pienso que un poco de, bueno, sí hubo una molestia por parte de China. Como antes China era muy poderosa, que literalmente Japón tenía que ir a China a hacer comercios y luego de la nada Japón te invade como si nada. Como que un poco de molestia para los chinos. Y también pasaron de ser un imperio chino a una república en donde, lógicamente, en una república se tiene más poder o se tiene más respeto hacia la nación.
Sí, sí es eso, o sea, porque por eso les digo, piensen bien si ustedes fueran chinos en ese momento y luego tienes a los japoneses tomando un territorio que podía haber sido de ellos, pero bueno, vamos a seguir con los comentarios. Barcilay. Sí, profe, yo creo que a China le molestó más por el simple hecho de que era Japón, no era otra potencia o era otro país. Nada más por el simple hecho de que era Japón, por eso le molestó. Sí, y esa es una de las cosas que ya habíamos estado hablando. La enemistad que va a haber entre Japón y China, ustedes saben, desde el semestre pasado lo hemos estado viendo. Aquí ya va a ser mucho más evidente. De hecho, después de lo que vimos, sobre todo en la clase de Corea, ¿se acuerdan? Los japoneses estaban prácticamente con todo desde el final del siglo XIX, incluso ya se habían quedado precisamente con Taiwán, cosa que precisamente ya habíamos mencionado. El hecho precisamente de que al final de la Primera Guerra el Tratado de Versalles cediera este territorio a los japoneses no va a tener nada contentos a los chinos, porque simple y sencillamente lo que los chinos pensaban es que ese territorio, si dejaba de ser de los alemanes o controlado por ellos, pues tenía que pasar a ellos. Pero por, digamos, la participación que tuvo Japón en la Primera Guerra Mundial, entonces los europeos van a decidir que se pase sobre Japón. No sé si se entiende, o sea, los chinos realmente se van a sentir ¿cómo decirlo? Ignorados, desplazados, pues, hechos a un lado en algo que en algo que le debieron haber preguntado a ellos, ¿no? Alfonso. Sí, hablando de eso, ¿qué hizo Japón en la Primera Guerra exactamente? Apoyó con armas y con comandos, bueno, con soldados en el frente que yo sepa ruso y bueno, no sé exactamente, fíjate, eso es algo que te debo, pero yo sé así rápidamente que sí apoyó en Europa incluso, o sea, sí mandó algunos, digamos, de sus soldados y de sus equipos y militares, pero eso es un buen tema, fíjate, eso es un buen tema. Yo sé que hubo apoyo, nada más que no sabría profundizarlo. Y digo, es un buen tema por si alguien se anima a hacerlo de trabajo final. No, vale, Profe, creo que en ese entonces pues tenía una crisis, ¿no? Con lo de la hambruna y pues lo del gobernante. Uh-huh. No estaba enterado de que estaba apoyando Sí. en la Mire, Primera Guerra. yo sí sé que hubo apoyo, y hubo apoyo porque de hecho si no hubiera habido el apoyo no se hubiera dado esto. ¿Sí? Simple y sencillamente el Tratado de Versalles no hubieran entrado. Pero el apoyo que yo recuerdo haber leído, que no se menciona mucho, fue de algunos apoyos en cuanto a conceptos de soldados, armas. Algo así como lo que hizo México con el escuadrón, ¿qué fue? ¿201? ¿501? ¿Sí? 201. 201, sí, que fue, ya saben, también un apoyo pequeño, pero un apoyo al fin y al cabo, cosa que China no logró. Y además recuerden que Japón ya era parte precisamente de las potencias industrializadas, así que entraba en este conflicto. Sea como sea, pero les digo, aquí incluso lo dice, vuelvo a leer, dice, dichas demandas incluían las concesiones económicas y territoriales y la obligación de preservar unas esferas de agrandada de influencia japonesa, pero en fin, creo que sí no se menciona mucho. Habría que checar muy bien exactamente cómo fue el apoyo, que fíjense, es una pregunta interesante. Yo leí por ahí, los japoneses apoyaron en la Primera Guerra Mundial. Habría que checar exactamente cómo. Igual si alguien lo puede checar por ahí, ya lo comentan. Pero yo estoy con que sí se dio apoyo. Les digo, mínimo, pero se dio apoyo, ¿no? Y ¿saben por qué también recuerdo que sí se dio apoyo? Porque me dio risa, creo que precisamente en un libro que estaba leyendo donde se menciona, y Japón apoyó aquí y ya. O sea, fue un apoyo realmente pequeño, pero un apoyo que al final ni siquiera los chinos lograron. Ahora, permítame tantito porque se oye un ruido aquí fuerte. Los de la tierra para las matas, ¿qué pasa? Bueno, aparte del apoyo que se dio, yo creo que también a los europeos les convenía mantener contento a Japón porque recuerden que ellos también ya para este momento habían triunfado sobre Rusia y tenían también una expansión importante. Entonces creo que sobre todo era mantenerlos contentos y mantenerlos como aliados. Cosa que no le importaba, creo que a Europa con China porque pues China estaba muy doblegada, ¿no? Para este momento. El punto es que lo que pasó se va a conocer como el Día de la Humillación, cuando precisamente se firma el tratado donde le ceden Shandong a Japón, y ahorita vamos a ver las consecuencias de eso, pero las consecuencias fueron esas, digo, independientemente si el apoyo fue o no, las consecuencias fueron por consecuencia, ¿sí? Que China va a perder un territorio que era de los alemanes y en vez de pasar a ellos, va a pasar a los japoneses. E insisto, y eso no va a tener nada contentos a los chinos, que van a considerar esto como una humillación, una infamia por parte de las potencias extranjeras, que por sí ya saben, no tenían, digamos, mucha empatía con la gente de por ahí. Bueno, ¿qué más? Dice, en noviembre de 1915, Yuan Shikai convocó una llamada asamblea representativa que por unanimidad de sus
1993 integrantes, hizo una súplica al presidente Yuan para que aceptara convertirse en emperador. Muy pronto se iniciaron los preparativos para una costosísima ceremonia de coronación prevista para el 1 de enero de 1916, la que nunca se efectuó. La que sucedió fue que varios militares le retiraron el apoyo al tiempo que brotaban protestas populares por todo el país contra los apetitos de reimplantación dinástica. Las potencias extranjeras también se mostraron hostiles al proyecto de Yuan y le negaron el respaldo diplomático al político el 6 de junio de 1916. Y Yuan Shikai moriría de uremia a los 56 años de edad. Le sucedería Li Yuahong en una maltrecha presidencia. La recomposición del gobierno republicano quedó en manos de líderes castrenses del norte, quienes por más de una década pusieron y quitaron presidentes y primeros ministros de un país fraccionado, ocasionando el desprestigio de ambos cargos institucionales. O sea, ¿qué pasó? A Yuan Shikai incluso de convertirse en emperador, pero los militares le retiraron el poder. Y esto tenía que ver sobre todo porque las cosas ya eran distintas. Los nacionalistas presionaron mucho también para que esto no ocurriera. Iba a morir joven, si se fijan, o sea, relativamente joven, a los 56 años. Esto va a ser, digamos, complicado entonces porque precisamente las aspiraciones de que ese gobierno perdurara, pues se van a cortar. Que les digo, yo creo que fue al final una mejor salida, porque yo creo que este señor se hubiera continuado ahí, se hubiera convertido como que un nuevo emperador y hubiéramos estado hablando otra vez de dinastía, cosa que ya no ocurrió. Entonces Yuan Shikai, que es perdón, acá ya me fui. Yuan Shikai, que les iba a decir, es este personaje que tenemos en esta imagen. Él, pues, al final, va a ser el segundo presidente tal vez de China, pero después de esta situación, pues, va a morir a los 56 años. ¿Y qué va a quedar en su lugar? Pues una división y una fracción, y por eso se le llama este momento China fraccionada. Porque por una parte están las aspiraciones políticas del Partido Nacionalista, que por aquí tengo una imagen del Kuomintang, ¿sí? Y por otra parte las aspiraciones precisamente de los grupos militares, y por otra parte un nuevo grupo que va a aparecer aquí, que son los estudiantes, del cual vamos a hablar ahorita, del cual se va a desprender los primeros, digamos, atisbos del comunismo chino. Bueno, dice, el primero de estos subrogados fue Duan Chirui, quien emprendió una diplomacia comprometida con las potencias asociadas en la Guerra Mundial, calculando la posible derrota de Alemania y con ello la recuperación de sus concesiones en Shandong. A la falta de fuerzas armadas, China aportó a la Gran Guerra Europea un contingente alrededor de 100,000 trabajadores, 96,000 de ellos en Francia. Esta mano de obra supliría a los combatientes en trabajos de retaguardia, y aunque no estaban en el frente de batalla, más de 2,000 trabajadores morirían torpedeados por submarinos o por enfermedad de otros accidentes. Para que vean que también China de todos modos participó precisamente en la Primera Guerra Mundial, aunque poco le sirvió, porque yo insisto, creo que más que una cuestión de apoyar, fue una cuestión también de influencia. Recuerden que la Primera Guerra Mundial, bueno, desde mi punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes, fue una guerra bastante de conveniencia. No era una guerra ideológica que buscaba la paz del mundo. Era una guerra que desde el principio se sabía y se entendía que buscaba ampliar territorios por parte de los países que participaron en ella. Llámese Alemania, llámese Francia. Sí, todos los países lo que estaban buscando precisamente era ampliar territorios, poder e influencia en el mercado mundial, lo que sea. Entonces, en ese sentido, por eso se convirtió al final el Tratado de Versalles en un tratado que fue muy injusto y que por consecuencia va a traer problemas a futuro bastante pronunciados, ¿no? ¿Sí, vamos bien con eso? O alguna, pues, si hay alguna pregunta. Bueno. Vamos bien, por ejemplo. Sí. Sí, porque la Primera Guerra Mundial, es que hay que entender precisamente la Primera Guerra Mundial. Les digo, ya al final a lo mejor ya lo veremos o ya lo verán en algún momento mucho más a detalle. Entonces las potencias de Asia en la Primera Guerra Mundial, pues poco o nada tuvieron que ver, pero como que trataron de colarse al tratado. Igual no así en la Segunda Guerra, pero bueno, eso ya es otra historia. Ahora, lo que es cierto es que la forma en que sobre todo terminó la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, sobre todo siendo un tratado bastante también de intereses, sí, o sea, más que realmente que buscaba el equilibrio, la paz fue de intereses, pues esto va a crear también muchos problemas. De hecho, desde mi punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes, o sea, el Tratado de Versalles, lo mal hecho que estuvo fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial, así de simple. O sea, el Tratado de Versalles, por ejemplo, simple y sencillamente, casi todo el programa del Partido Nacional Socialista, ¿sí? Primera vez que hablamos de los nazis en esta clase, que vamos a hablar más de ellos un poco más adelante, sí, fue precisamente producto de lo mal que el Tratado de Versalles funcionó, sí, y si como ustedes a lo mejor ya han de saber, Hitler prácticamente desconoció todo el Tratado de Versalles, no solo lo desconoció, sino que todo lo que el Tratado de Versalles decía que debía hacer Alemania lo hizo al revés.
Sí, que era pagar, no pagó, armarse, no armarse, se armó, no anexarse a Austria, se anexó a Austria, o sea, fue un desastre. Entonces, para Asia también esto va a tener consecuencias, y es lo que vamos a ver ahorita, porque las consecuencias van a ser que obviamente el Tratado de Versalles para los chinos también va a ser algo que no les va a gustar. Y ahí es donde leo el movimiento del 4 de mayo, que va a ser muy interesante. Dice, la aspiración de China de recuperar territorios anexados sufrió un terrible revés en la conferencia de paz de Versalles de 1919. Aunque la posición inicial del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, era la de evitar acuerdos secretos entre los aliados para repartos geopolíticos, y a pesar de su simpatía por China, el 30 de abril de ese año se aceptó la propuesta de sus colegas, el británico David Lloyd George y el francés Georges Clemenceau, de transferir a Japón los derechos alemanes en Shantung. Cuando la opinión pública china se enteró de tal acuerdo, hubo centenares de telegramas a sus delegados de la conferencia, exigiendo que se abstuvieran de firmar el Tratado de Paz. Para los delegados esa posición estaba perdida, debido a los compromisos legales contraídos con China antes de la conferencia. Entonces les digo, ese es el problema, ¿no? Los europeos dijeron, sí, hacemos el Tratado de Versalles, y en el Tratado de Versalles, oye, ¿qué hacemos con Shantung, que era Alemania? Pues pásase a los japoneses. Y si se fijan, no fue también nada más pasar a los japoneses. Los japoneses tenían, digamos, más intereses, más poder y más influencia en Europa de lo que tenían los chinos. Pero obviamente, como estamos viendo, los chinos no les gustó. Reclamaron hasta más no poder, y de hecho hubo protestas. Por eso la pregunta ahorita es, ¿cómo lo tomaron los chinos? Pues mal, muy mal, y estaban muy enojados. Y yo creo que, como ahorita estaban diciendo ustedes, más porque era Japón. Si a lo mejor hubiera sido otro país, pues ¿qué hacen? Pero era Japón, o sea, el país el cual ellos tenían, pues prácticamente tuvieron sometidos, o los tuvieron por lo menos a raya por mucho tiempo. Sí, si no es por toda la historia. Yo no sé qué piensan ustedes, si tenía que ver que fuera Japón o no. ¿Qué dicen? Yo creo que sí, profe. Bueno, más- habla tú primero, Alfonso. sí. Es que veamos la historia de China. O sea, Japón antes eran sus lacayos, luego de pronto que te diga, oye, tu lacayo te va a robar tierra y te va a tratar como tu patrón. ¿Qué? ¿Por qué? Sí. Nada más. No sé, nada más. Sí. ¿Qué ibas a decir, Aaron? Que creo que debieron de haber sentido muy mal porque mientras Japón ya se industrializaba a principios de del siglo XX, ellos apenas estaban saliendo de una revolución, entrando un nuevo gobierno, y las cosas no le estaban saliendo como ellos pensaban. O sea, no volvieron a ser el gigante de la región hasta mucho tiempo después, y eso creo que fue lo que les enojó. Sí, era como un síntoma exacto de que ya no tenían realmente el poder que tuvieron otro tiempo. Digo, de todo lo que hemos hablado, de que los chinos ya estaban perdiendo su capacidad, poder e influencia, este era un clavo al ataúd terrible, sí, era como un tiro de gracia, ¿no? Es como el meme, déjalo, ya está muerto, ¿se acuerdan? Bueno, luego así. A ver, José Isabel. Creo que ya empiezo a entender en aquellas veces que comparaba la Revolución China con la Revolución Mexicana. Y como dice mi compañero ahorita, sí, venían de derrocar una dinastía, de poner un nuevo gobierno, entonces, ahora que Recuerdo. el problema era dar sus primeros pasos ya como nación independiente sin grado. Sí, y otra cosa que también para mí es importante de esta ocupación por parte de los japoneses es que también, no sé si se dan cuenta, fue como que ya están bien cerquita de una conquista total, ¿no? O sea, ya tenían bueno, chequen el mapa, ¿no? El mapa ahorita que les puse aquí, este mapa. Entonces, si ustedes ven el mapa, lo morado es Japón para 1928, que eso pasa todavía años, pero ya tienen Shantung ahí. Entonces, no se dan cuenta, tienen Corea, tienen Taiwán, tienen Shantung, o sea, progresivamente van a tener Manchuria, Mongolia, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser en 1937. Los japoneses estaban en serio ya tratando de conquistar a China. Por eso una de las cosas que vamos a ver más adelante, porque ya saben, estamos viendo esto como siempre en dos partes, en dos posiciones. Una de las cosas que no sé si empiezan a poner atención es que los japoneses tenían un plan de acción de ataque y de conquista por parte del continente asiático con mucho más anterioridad de tiempo de lo que muchos pensamos. Porque luego vemos la Segunda Guerra Mundial y pensamos, sí, Alemania ayudó a Japón, pobrecitos. Los alemanes eran los que tenían así su plan de ataque súper elaborado, conquistar el mundo, y los japoneses nada más para que entraran. No, los japoneses tenían un plan de ataque, de acción y de conquista que después vamos a ver ya cuando veamos el ascenso de los militares en Japón. A mí me atrevería a decir que antes que Alemania, y mucho más funcional de lo que los alemanes lo hicieron sobre Europa.
Pero bueno, eso es una opinión de mi parte. Pero sea como sea, menospreciar a Japón en el pacto tripartito famoso, donde precisamente se une con la Italia de Mussolini y con la Alemania de Hitler, es el peor error que podemos cometer. O sea, pensar que, sí, los japoneses se unieron porque vieron la oportunidad, es no entender que ellos tenían un plan de ataque y de conquista y de colonización hacia China desde mucho antes. Y que lo de Pearl Harbor fue un ataque más que premeditado, porque también piensan que fue como que un accidente y algo que, bueno, ya hablaremos de Pearl Harbor, ¿no? Que también es súper, súper interesante. Pero ¿estamos de acuerdo con eso? Yo sí estoy de acuerdo, profe. Está muy denso, sí. Y pues también lo de Pearl Harbor a mí sí me hace que fue como que, ahí no era el ataque. Es que eso es lo que todos pensamos, pero créanme, cuando veamos las razones por las que Japón atacó Pearl Harbor, te vas a dar cuenta que fue todo menos un accidente. Fue el ataque más, y tuvo resultados muy positivos para Japón, obviamente, el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Si no fuera por el ataque a Pearl Harbor, la expansión que se dio a partir precisamente del 41 sobre el resto de Asia no se hubiera logrado. O sea, créanme, porque les digo que ese es el problema con la historia eurocentrista de la que tanto hemos hablado. Créanme, Japón era todo menos un país improvisado en este conflicto, ¿sí? Como muchas veces se piensa, ¿sí? De hecho, entendámoslo así, ellos van a iniciar la Segunda Guerra Mundial en Asia por lo menos antes, porque desde el 37 ellos ya estaban invadiendo China, y recuerden que son los últimos en rendirse, que eso a veces es algo que se nos olvida. Vemos tanto a los nazis y lo poderosos que fueron, y se nos olvida que los últimos en rendirse fueron los japoneses, y no por cualquier cosa. Sí, pero queremos pensar que los verdaderamente poderosos en ese pacto eran los alemanes. Sí, y nos cegamos a que los japoneses desde antes ya estaban tomando acciones militares y la derrota de ellos fue el final. ¿Sí? Eso es un hecho histórico, no estoy tampoco interpretando cosas. No. Profe, a mí me gusta pensar que toda potencia en la Segunda Guerra Mundial era poderosa. No me gusta menospreciar ningún ejército, porque ambos tienen sus partes. Tanto Japón, que tenía casi todo el control de Asia y el Pacífico, Sí. y tanto Alemania, que fue un gran problema y un gran estratega por el tipo de guerra que manejaban. Cuando inició la guerra, ¿cuánto les tomó a tomar Polonia? Muy poquito tiempo, para O ser Francia. exacto. Sí, O Francia. Sí. Miren, yo vamos a dejarlo así. Yo estoy de acuerdo con que Alemania y Japón eran potencias. Donde sí te voy a contradecir es Italia. Creo que Italia no. Italia creo que sí estaban. Ellos creo que son los verdaderos improvisados de este pacto. Y lo van a ver. Ya después que lean un poquito más, se van a dar cuenta que los italianos, híjole, sí, díganme algún triunfo importante de los italianos en la Segunda Guerra Mundial. Cambiarse de Pues banda. intentaron conquistar África. Intentaron conquistar. La pizza hawaiana. Fíjate Digo, su triunfo, intentaron conquistar África, ese fue su triunfo. ¿No? O sea, pero conquistaron Albania. Albania, híjole. Sí, Albania. Etiopía también, ¿no? No, Etiopía le intentaron. Pero lograron, bueno. Ahora, ya tenían una colonia en Etiopía y en Somalia, ya tenían varias colonias en África antes de que iniciara la guerra, entonces también no es que conquistaran esos territorios, solamente trataron de que no se los quitaran. Eso es algo que a veces también se nos olvida. Es el caso de Libia. Libia es el otro país en África. Mande. Italia solo fue, defiendo mi territorio, nada más. Ahora, hay razones históricas, no me quisiera desviar porque pues, no estamos hablando de Europa, y yo también soy el maestro que da la clase de historia de Europa, por lo menos estos semestres últimos, y una cosa que yo me he dado cuenta en Italia, precisamente en mis clases de Europa, es que Italia también no tenía intenciones de expansión, fue más la presión por parte de Hitler de hacerlo socio en el pacto, pero si se fijan ellos no tenían muchos planes lo que quería Mussolini era controlar Italia que ni qué. Quería perpetuarse en el poder y que ni qué, pero planes de conquista y expansión. Recuerden que ellos no tenían ese ideal de ser raza superior, ni es más, no tenían nada ni contra los judíos ni contra el mundo. Yo creo que ellos fueron llevados por la corriente expansionista alemán y japonés, que ellos sí querían conquistar y dominar al mundo, ¿no? Ellos sí lo tenían desde el inicio. Por eso te digo, perdón si te contradigo, pero Italia no, Italia sí, ellos sí como potencia militar sí se vieron bastante sesgados, pero repito, en la comprensión de que, como yo lo veo, nunca tuvieron realmente la intención de convertirse en eso.
Sí, sí. Creo que más fue a mí, yo tuve un maestro que me está de historia contemporánea y él me decía mucho, él siempre hablaba más de los personajes que de los hechos. Y él dice que el problema es que también Hitler confiaba demasiado en Mussolini. Pero cuando Hitler se dio cuenta que Mussolini era demasiado frágil ante precisamente los problemas que había, o sea, ya al final lo defendía más de lo que lo apoyaba. Y él contaba una anécdota, mi maestro de historia contemporánea. No sé si recuerdan que entre los muchos fracasos que tuvo Italia, para mencionar unos, fue que precisamente los aliados secuestraron a Mussolini, no sé si saben. Sí, un momento estuvo secuestrado y adivinen quién va a rescatar a Mussolini, pues ese amigo que tienes que no te abandona, que fue Hitler, ¿no? Sí. Entonces, pues Hitler hizo toda una maniobra, dice, es uno de los grandes hitos de la Segunda Guerra Mundial, no se lo han visto, ¿no? El rescate de Mussolini por parte de los nazis. Entonces ya cuando lo rescata y llega en el tren y se entrevista con Hitler, no, pues vamos a celebrar. Me comentaba el maestro que entonces abrieron una botella de champán y le dijo, no, pues toma la botella de champán. Dice que donde Hitler se volvió, no sé qué, Mussolini abrió la botella de champán y se pegó con el corcho en el ojo. Sí, y que le dice, bueno, a ti no te puedo dejar solo. Y me da risa el comentario, sea cierto o no, porque creo que eso resume mucho de lo que pasó con Italia en el caso precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Mande, ¿quién iba a opinar? ¿Quién iba a decir algo? El alumno superó al maestro. Sí, sí, exacto, porque ese yo creo que era la empatía que tenía Hitler con Mussolini, que como el modelo fascista definitivamente fue tomado de ahí, pero el modelo fascista solamente era un modelo de gobierno nacionalista, no era un modelo de gobierno expansionista, esas ya fueron ideas de los nazis, sí, y te digo, y de los japoneses, pero no, los italianos como que no tenían ese ánimo de expansión, porque el fascismo italiano no promovía eso, sí el fascismo nazi, o el fascismo japonés, si lo queremos ver también de esa forma. De hecho, chequen el símbolo de nuestro curso, si lo han visto, no sé si lo han visto en Nexus. Es un cartel de la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Está épico. Entonces, ese es el ánimo expansionista japonés. Sí, y de hecho, por eso lo puse de ejemplo, porque nos falta hablar y mucho de eso. Vamos con eso entonces. ¿Alguien quería decir algo más? Creo que Alfonso, no sé. Sí, es que estaba investigando lo que hizo. Me quedé con la duda de que hizo Japón en la Primera Guerra exactamente. Y Sí. según al parecer, tomó colonias de Alemania que estaban en el Pacífico, como las Islas Bueno. Solomón o Ya ven, Japón, o Guinea. Sí hubo intervención por parte de Japón, entonces eso sí le ayudó a quedarse con Shantung, pero como estamos diciendo, pero no le gustó nada a los chinos, y qué bueno que lo retomas porque ahí es donde nos quedamos. Entonces, ¿qué pasó? El 4 de mayo de 1919 hubo protestas masivas en Beijing y en otras ciudades chinas, a las que el gobierno respondió por un lado reprimiendo a los manifestantes que atacaban establecimientos japoneses y algunas oficinas de gobierno, y por otro, con simpatía por la causa originaria del reclamo popular, de manera tal que el encarcelamiento de más de 1,000 estudiantes les seguiría la liberación de detenidos. El 28 de junio era la fecha límite para la suscripción del Tratado de Paz, pero estudiantes chinos y otros manifestantes rodearon el hotel de París en el que se hospedaba la delegación china, con lo cual se evitó que con ellos se firmara en contra de las instrucciones del gobierno de Beijing, cosa que todo valió gorro. Porque aquí lo vamos a ver, dicen que el incidente del 4 de mayo le dio nombre a todo un movimiento nacional de inquietud intelectual y protesta social, y en ese sentido estricto no fue ni el principio ni el fin de su proceso, sino parte integral de una cadena de transformaciones importantes en la política y el pensamiento de sociedad china. Fíjense, déjenme les digo el contexto de esto. Entonces, el 4 de mayo, que iba a ser el día de la firma, donde se cedía precisamente Shantung a Japón, los chinos salieron a protestar. Ahora, ¿qué chinos? Eso es lo importante. Grupos de estudiantes de la Universidad de Beijing. Y eso va a ser bien interesante por lo que creo que ya les había comentado y ya me acordé que les debo pasar mi trabajo. Sí, que eso es lo que me acordé también. Hacer cambios importantes. Ahora, esos estudiantes que van a protestar precisamente ese 4 de mayo, es bien interesante porque lo van a hacer bajo nuevas ideas. Y esos estudiantes progresivamente son los que se van a transformar en los miembros del Partido Comunista. Así que también por eso es importante el 4 de mayo, porque es el movimiento precisamente que va a dar inicio a un movimiento estudiantil que progresivamente se va a convertir en el movimiento comunista, donde vamos a ver a un joven Mao, un joven Li Xiao y a todos esos precisamente líderes comunistas que después vamos a ver, que son los que allí, digamos, empiezan. Ahora, eso es interesante, insisto por eso, porque entonces gracias a estas manifestaciones se empezó a formar una nueva facción de lucha en China. Una nueva facción que créanme es importante porque es la que todavía gobierna ahora, o por lo menos eso dicen, porque bueno, lo hacen bajo la idea de que son comunistas. ¿Qué más? Dice, uno de los resultados más relevantes de este movimiento
fue la transformación de la Universidad de Beijing en una institución moderna de altos estudios y promotora de un cambio institucional de alcance nacional. Eso y el surgimiento de dos personajes del poderoso intelecto son el ejemplo más acabado de lo que fue el movimiento del 4 de mayo. Uno era Chen Tu-Chiu, ¿sí? El decano de estudios literarios de la antigua Beida, quien había estudiado en Japón y Francia y participó en las revoluciones del 11 y del 13 y fundó varias revistas, entre ellas Nueva Juventud, en 1915 y bla, bla, bla. Me adelanto aquí porque sí, van a ser varios precisamente los chinos que ahí van a salir a la defensa. Lo más importante es eso del 4 de mayo, que ya eran, insisto, ya eran estudiantes con un pensamiento distinto. De hecho, aquí le dice, entre las influencias doctrinarias externas al movimiento del 4 de mayo destaca la idea del darwinismo social como motor de la evolución de las sociedades, el socialismo y finalmente el marxismo. Este último surgió de grupos de estudio y de lectura de universidades impulsados por el propio Chen y por otro profesor bibliotecario de aquella universidad, Li Dachao, coeditor de la revista Nueva Juventud y futuro miembro del Partido Comunista. La introducción del marxismo en China se dificultaba por lo limitado de la traducción al chino de las obras de Marx y Engels, pero por otra parte, el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia en noviembre del 17 le dio un formidable ímpetu de divulgación masiva en las doctrinas marxistas y su agregado leninista, en particular la Tercera Internacional Comunista, reunida en Moscú en 1919, de la cual se desprendió el Comité, que ayudó enormemente al esfuerzo de introducir ese pensamiento radical en China. Entonces, el movimiento del 4 de mayo, producto precisamente del Tratado de Versalles, la Revolución Rusa, la universidad y los estudios marxistas van a provocar que con el movimiento del 4 de mayo, insisto, aparezcan ahora sí, los primeros comunistas, ¿no? Y entonces los comunistas van a ser bien importantes porque a partir de este momento se van a convertir en una fuerza social importante, tal vez no política, porque eso va a pasar tiempo, pero sí va a convertirse en una fuerza que se va a hacer visible. El comunismo llega a China de una forma que tenía que ver con esto, con protestas, pero que poco a poco se va a ir consolidando, sobre todo fíjense, yo lo veo así, se va consolidando no tanto por los aciertos de ellos, sino por los desaciertos de los nacionalistas. Y no sé si se entiende, los nacionalistas van a tener un gobierno bastante deficiente, ¿sí? Y cuando tienes un gobierno deficiente, lo único que haces es darle poder más a tus contrarios, que en este caso los contrarios son los comunistas. Aunque también los comunistas van a hacer muchas cosas bien, cosa que vamos a ir viendo qué es lo que van a hacer bien. Entre ellas, precisamente, ganarse el apoyo de la gente, concentrar sus fuerzas en donde realmente estaba el poder de China, que era el campo, entre otras cosas. Sí, porque también hay que hablar de eso, ¿no? Yo sé que el comunismo chino tiene su visión así como muy deteriorada, pero también va a tener sus virtudes, ¿no? Sobre todo porque en un momento en que los chinos se encontraban en bastante, en este momento, por ejemplo, muy humillados y muy explotados, los comunistas van a ser una alternativa que ellos van a ver bastante positiva a lo que estaba ocurriendo. ¿Vamos con eso? ¿Sí quedó claro entonces lo del 4 de mayo? Sí, profesor. Entonces, el 4 de mayo es el producto precisamente de ceder el territorio de Shandong a Japón, va a provocar las manifestaciones que van a aparecer por primera vez los comunistas, ¿sí? En eso quiero que sobre todo que se resuma esto. Y entonces ahora ya vamos a tener dos facciones, ¿sí? Los nacionalistas, digamos, del espíritu de Sun Yat-sen, que antes era la Alianza Revolucionaria, ahora el Kuomintang, y los comunistas, o el PSC, que es como también va a ser conocido. PSC, que significa Partido Comunista Chino. Dice, Sun Yat-sen regresó a Shanghái en verano de 1916 y de entonces a 1920 vivió en esa ciudad y en Guangzhou luchando por el establecimiento de la República China, en un entorno de correlación de fuerzas políticas y militares que le era adverso durante su segundo exilio en Japón. Sun había contado con la colaboración cercana de un grupo de hombres talentosos, seguidores de la idea republicana, entre ellos el emprendedor negociante Charlie Chung. Al mismo tiempo, en esos más de 2 años y medio, el padre del Kuomintang había sufrido una importante transformación en su pensamiento a la luz de las experiencias de 1911 y 1913. Y consideraba inviable el establecer una democracia en China porque pensaba que la gente no estaba cultural ni cívicamente preparada para eso. Por ello, retomaría su idea en 1895 de un proceso en 3 etapas para llegar a la democracia. Primero sería la toma del poder en un partido revolucionario, el que dirigiría al pueblo chino con mandato militar. Segundo, en un periodo de tutelaje ejercido por este partido. Y tercero, un mandato basado en una constitución republicana emanada de la voluntad popular. Una vez que el pueblo hubiera alcanzado esa necesaria sabiduría y el sentido de la responsabilidad, pues eso cambiaría. Desgraciadamente esto no se va a lograr, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, esta es una etapa donde después de la muerte de Yuan Shikai y después del problema de Shandong, gobiernan los nacionalistas porque son el gobierno, pero están los comunistas también ahí ya haciendo ruido. Uno de los principales problemas que van a tener precisamente para aquí los chinos y que tienen que resolver es el que para ese momento, aunque haya un gobierno supuestamente nacionalista en Nanjing, que es donde precisamente estaba establecido, lo cierto es que China está fraccionada y dividida.
Y el principal problema es uno que se había formado desde el siglo XIX, desde las guerras de Taiping. Y esos son los famosos, que nosotros le habíamos llamado los warlords. ¿Se acuerdan? Que también eran caudillos, o como le quieran llamar. ¿Cuál era el problema con los warlords? Los warlords para ese momento pues eran señores de la guerra que prácticamente tenían sometido al país y dividido en diferentes partes, ¿sí? Y leo, dice, en el periodo del 16 al 28, China quedó fraccionada en cotos de poder que impidieron la consolidación de un nuevo régimen político nacional. La división del país se dio entre un gobierno central extremadamente débil, con sede en Beijing, que era el de los nacionalistas, perdón, había dicho Nanjing, no era en Beijing, un conjunto de jefes militares que controlaban una o más provincias y guerreaban entre ellos, y una república y una influencia marginal encabezada por Sun Yat-sen en la ciudad de Guangzhou. A este periodo de la historia china se le conoce como el de los señores de la guerra o del caudillismo militar. Sí, porque, y ahorita les pongo el mapa. ¿Qué es un señor de la guerra? Será cualquier hombre capaz de comandar un ejército personal con el cual controlar territorio, actuando en él de manera más o menos independiente. En chino se identifica a sus caudillos de dos maneras, una despectiva que es Hun Fa, que sugiere un comandante egoísta, un escaso espíritu nacional o conciencia social, y otra neutral, Du Yun, que a grosso modo es sinónimo de militarismo regional. En los años subsiguientes a la muerte de Yuan Shikai, el gobierno de la república se convirtió en mera fachada y tuvo 7 presidentes, 4 gabinetes regentes, una breve restauración de la monarquía manchú, 24 gabinetes, 5 parlamentos o asambleas nacionales y al menos 4 constituciones o leyes básicas para que todo el país naturalmente se observara en forma parcial o nula. Además, los jefes militares que ocuparon el gobierno en Beijing, en el resto del país hubo cientos de señores de la guerra, pero los más trascendentes por la extensión territorial bajo su dominio, el poderío de su ejército y grado de independencia administrativa e incidencia en la vida del país apenas superaron la media docena. Algunos de ellos formaban alianzas o condiciones. Los 3 más importantes fueron los de Feng Qian, los de Xi Yi, los de Anhui, y los caudillos más importantes fueron los siguientes que ahorita los mencionamos. ¿Cuál es el problema? Un poco en resumen de lo que acabo de leer. El problema era este es el mapa. O sea, por una parte estaban los japoneses, por otra parte estaba el gobierno en Beijing, que precisamente era la capital, y por otra parte estaban los señores de la guerra que gobernaban el resto del territorio. Entonces, el hecho de que este momento se llame China fraccionada, no hay mejor forma de decirlo, porque en las costas están precisamente los ¿cómo se llama? Los extranjeros, que esos no ceden el poder del terreno y del comercio. Estaban los japoneses ya prácticamente a las puertas, estaban los nacionalistas precisamente en Beijing, cambiándose a Pekín constantemente, y no sé si se fijan aquí, los señores de la guerra. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí dice controlado por el warlord fulano de tal, controlado por, bueno, esto es controlado por Francia porque también estaban el control de extranjeros. Hay una división de poder bastante evidente. ¿Y en qué consiste esa división? Pues simple y sencillamente imaginen que México hubiera un gobierno central pero que realmente no funcionara y que gobernara un caudillo en el norte, otro en el sur. Ahora divídanlo esto entre como 7. Aquí dice había como una docena o más, pero nada más había unos que eran los más importantes. Entonces prácticamente había una ingobernabilidad en China, no sé si me explico. O sea, se decía que existía un gobierno central, pero realmente no controlaba. Y al interior de esos territorios precisamente lo controlaban estos señores de la guerra, que ellos cobraban sus impuestos, tenían su moneda, hacían con la gente lo que querían, porque precisamente no había un gobierno que los pudiera defender. Sí, esas cosas que pasan en China, ¿no? Cuando un gobierno precisamente a la par de China controla un territorio y se sostiene precisamente por el control que tiene de la gente y el narcotráfico, pero ya saben, esas cosas que pasan en China. Y digo el narcotráfico porque así es como muchos de estos señores de la guerra sobrevivían, gracias a la venta de opio, ¿sí? O sea, tenían precisamente esos ingresos. Incluso muchos de estos gobiernos fueron tan importantes que incluso eran reconocidos por otros gobiernos, ¿no? No sé si me explico, creo que por ahí más adelante lo dice, creo que Rusia reconocía a algunos de estos señores de la guerra. O sea, ¿qué tan mal debe estar la situación para que territorios al interior de China sean reconocidos por otros países porque el gobierno central no tiene fuerza y poder? ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo o alguna duda con eso? Sí se entiende, profe. Sí se entiende. Y eso quiero que se entienda porque esto del caudillismo es un problema común en muchos territorios y en mucho de la historia del planeta. Piensen, por ejemplo, yo siempre pienso, en el siglo XIX México tenía una situación similar, pero para bien o para mal, aquí hubo gobiernos que lograron centralizar y limitar esas asperezas, entre ellos el porfiriato. Porque no sé si saben, aquí en México, los señores de la guerra, los caudillos, pues también prácticamente en todo el siglo XIX gobernaban a sus anchas. Aquí en Nuevo León fue Santiago Vidaurri. Fue precisamente hasta que llegó Porfirio Díaz, que logró pacificar y ponerse de acuerdo con todos los señores y caudillos, que se logró una estabilidad, pero de hecho en base al poder militar
sí, progresista y de orden del porfiriato, ¿no? Pero si no hubiera sido a lo mejor por eso, la situación se hubiera desbordado también y México estaría más fraccionado de lo que por sí ya quedó después del siglo XIX. Por poner un ejemplo y por no irnos tan lejos, digo. Y por poner un ejemplo de un señor de la guerra local, como fue Vidauri aquí en Nuevo León, que así como gobernó aquí, impuso sus propios impuestos, incluso se dice que trató de crear su propia república, no sé si lo ubican, la famosa República de la Sierra Madre. Esta que iba a unir a Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas en un solo país, pues al final no se logró precisamente por el centralismo del gobierno juarista y después porfirista. ¿Sí? Digo, Juárez lo mandó a matar y Porfirio Díaz se puso de acuerdo con los amigos y socios de Vidauri posteriormente. Y menciono ese caso, perdón si me estoy desviando, para que quede claro que ese problema de separación o separatismo está latente en muchos territorios, solamente que a veces aquí se nos olvida. Que no hablar de los Balcanes, por ejemplo, que no hablar de la Europa Oriental, ¿no? Pero nada más que en China sí llegó a un punto exagerado, sí, de división, ¿no? A ver, por ahí hay opiniones. José Isabel y Alfonso. Primero José Isabel. ¿No era la famosa República del Río Grande o ¿Sí? otra? La República del Río Grande, o también a veces también le llamaban la de Sierra Madre, la que precisamente trató de instaurar Vidauri. Exacto. A ver, Alfonso. Sí, entonces diría usted que gracias a esta fragmentación fue que los japoneses pudieron avanzar tanto hacia China. Sí, es en definitivo. China estaba demasiado débil, pero ahorita vamos a ver que se va a encontrar una unión bastante interesante para poder lograrlo. Pero sí, definitivamente, si algo logró que China estuviera tan endeble, es que estaba demasiado dividida. Y eso fue lo que vimos cuando les decía de la República de 1911. Ese fue el problema. Realmente nunca hubo un cambio real. Y ese cambio se nota en que aunque la República terminó con la monarquía y ya no había dinastía, al final la dinastía, para bien o para mal, era lo único que mantenía unida a China. Y cuando la dinastía se fue, lo único que logró fue una mayor división, y esa división se dio en esta fragmentación tan terrible que precisamente se encuentra China en ese momento de los 20 y 30, ¿no? Bueno, perdón, ¿alguien más iba a decir algo? Dijo que hubo una breve restauración de la monarquía manchú. No, a ver, ¿lo dije? Creo que sí, dijo. No. Si lo dije, no, lo que me refiero es que con los manchú, para bien o para mal, ellos mantenían unido el territorio. Perdón. Cuando se fueron, se dio una fragmentación. Sí, eso fue lo que dije. Si dije el otro, no, ya de dinastías les dije, ya no hablamos, ya murieron por la paz. A lo mucho tal vez el periodo que va a haber con Puyi, pero es por los japoneses y en Manchuria. Entonces, vamos a leer, no sé si me pueden ayudar a leer lo que hacían los señores de la guerra, así cada uno, vamos a ver los ejemplos que aquí pone para que vean cómo eran los territorios. No sé si ven aquí a Feng Yuxiang. ¿Quién lee por ahí? Ya, profe. Por favor. Feng Yuxiang, llamado general cristiano por haber abrazado esa religión en 1914, a principios de los 20 ya dominaba la provincia de Henan y en 1924 se apoderó de Beijing, apresó al presidente en turno y declaró la paz en la Segunda Guerra que libraban las pandillas de Zili y Fengdian. Su hazaña atrajo la atención de la Unión Soviética, la que lo apoyó porque veía en él a un posible aliado del Kuomintang, dada su visión reformista y retórica revolucionaria, y porque era contrapeso natural de la coalición Fengdian. Sí, si se fijan, esta es una de esas provincias que le digo, era tan poderosa que hasta fue reconocida por un país extranjero como la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética tenía sus intereses, que era derrotar al Kuomintang, que era enemigo del comunismo, pero al fin y al cabo, si se fijan, a eso llegaban estos señores de la guerra. Ayúdenme con el otro, compañera, por favor, con el que sí. Zhang Zuolin, probablemente el más poderoso de los señores de la guerra, nacido en Manchuria, de padres campesinos, se enlistó como soldado en fuerzas regulares manchú y apoyó a la monarquía durante la Revolución de Octubre de 1911. Durante un año, Zhang ocupó la jefatura del Estado Nacional con sede en Beijing, más conocido por su papel de Dujun de Manchuria en el periodo 1922 a 1928, y porque Japón lo apoyó resueltamente, con la idea de convertirlo en promotor de sus intereses. Zhang se había comprometido con la idea de unificar China y no se dejó manipular, por lo que militares japoneses
fraguaron un atentado mortal en su contra en junio de 1928. Fíjense, este es otro, ¿no? Y cómo son así, son como pequeñas historias dentro de China que precisamente van a traer como consecuencia pues, de hecho, aquí se queda corto y la verdad otros libros que he leído amplían más. O sea, este es un periodo que podríamos dedicarle mucho tiempo, pero que aquí resumimos precisamente porque pasaron muchas cosas. Pero muchas cosas de eso se resumen en eso. O sea, prácticamente China se hizo varias Chinas, no sé si se explica, muchos territorios que volvieron a tardar en unirse. Ahora, raro no es, porque no sé si se acuerdan la famosa etapa que vimos de los estados bárbaros y y las dinastías del sur. O sea, China tendía a fraccionarse con frecuencia, pero en el siglo XX eso resultaba peligroso, sobre todo porque como estaba conectado el mundo, eso lo hacía pues comidilla de otras potencias, como ahorita lo menciona, creo que fue Alfonso, ¿no? Quien dijo que, bueno, entonces por eso los japoneses llegaban así de fácil. Pues sí, porque pues estaba tan frágil, tan débil que pues no sé si se entiende. Y luego en este momento que todos los países se están comiendo unos a otros, pues recuerden que es un momento donde todo el mundo está prometiendo cosas con tal de que te unas a ellos. Yo creo que sí se ubican que en estos años estaba en la Primera Guerra Mundial el famoso telegrama Zimmerman. ¿Sí lo ubican? El que Estados Unidos quería que recuperar nosotros Texas, ¿no? Ajá, ese mero, sí. Ese que le decía a Alemania, oye, pues si te unes a mí en la Primera Guerra Mundial, yo te regreso Texas, Arizona, California, Nuevo México. Y Carranza dijo, sí, claro, mira mis tenis, estaban, es cierto. Sí. Por ese telegrama tenemos una fea muralla. Sí, exacto. Pero les digo, el cual Carranza parece que ignoró totalmente. Yo creo que porque sabía que meterse en problemas con Estados Unidos no era opción, no sé, pero ya nos estamos metiendo en otra historia. Pero no sé si eso ejemplifica que es una época donde todo el mundo está buscando cómo atacarse con todo el mundo. Y China no era la excepción. ¿Sí? China, sobre todo, siendo un territorio tan grande y tan vasto y tan rico, ¿no? En ese sentido. Bueno, y el último, por favor, compañero, otra vez. Wu Peifu, llamado jefe letrado, fue un académico confuciano convertido en militar en la Academia Militar de Baoting de Yuan Shikai y por un corto tiempo controló el gobierno asentado en Beijing. Wu organizó y administró bien sus territorios y cortejó a representantes británicos y estadounidenses, a quienes simpatizaba, pero cuyos gobiernos no lo respaldaron financiera y técnicamente, a la manera que lo hicieran Rusia y Japón con los otros señores de la guerra. Sí, este es otro de los territorios pero que era apoyado como que por la parte liberal, ¿no? Los británicos y acá, bueno, pero como dice aquí, pues al final fue un apoyo pequeño y demás. El problema con estos lugares es que al final fueron efímeros. Aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que terminó con este periodo de los señores de la guerra? Y eso es lo interesante. Y nada más leo lo último, dice, los señores de la guerra, porque creo que es un buen resumen, llevaron al terror a millones de chinos y aunque hubo caudillos guiados por criterios de justicia, orden y paz, el saldo consolidado fue negativo. Al mismo tiempo, la división causada por esas ínsulas de poder desencadenó una vigorosa reacción a favor de la reunificación del país, manifiesta en la fundación del Partido Comunista en 1921 y en la reorganización del Kuomintang en 1924. Entonces, es cierto, o sea, depende de qué parte te tocara. Y sí, porque definitivamente había señores de la guerra que yo supongo que, como menciona aquí la lectura, pues a lo mejor buscaban la paz y la estabilidad, pero qué tal aquellos que no y que nada más querían someter. ¿Saben por qué esto se me hace tan parecido? Porque hay no que dice que, les digo, cosas que pasan en China, y aquí a lo mejor podemos cortar el micrófono para hablar de lo que pasa en México con el narcotráfico. Ya ven que dicen que hay narcotraficantes, que hay territorios en el país que ellos controlan, pero que también tratan bien a la gente, ¿no? O sea, yo creo que es algo similar pasaba en China. Y ya sé guardando las proporciones, pero bueno, pues es que ya saben que a veces este tipo de cosas se dan, simplemente, sencillamente están ahí. O soy muy exagerado, ¿qué dicen ustedes? Pues no, hasta hace un par de meses los narcotraficantes en el pico de la pandemia llevaban despensas, gel antibacterial a la población de sus feudos, por así decirlo. Exacto, a eso me refiero. O sea, cómo hay eso es evidente, digo, porque a veces queremos pensar otra cosa, pero lo que es innegable es que hay lugares en el país que no están gobernados por el gobierno, perdón la redundancia, pero es que es la verdad, o sea, que están gobernados por grupos locales, aceptémoslo, ¿sí? Y esos grupos locales, con tal precisamente también de mantener su influencia y su poder ahí, ayudan a la gente. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, Hidai? Creo que iba a mencionar algo, Hidai. Sí, pues son los famosos narcoestados. Sí, los narcoestados, exacto, sí. Pero una pregunta, hablando de eso, aquí no hubo
¿Cuál fue el grupo más fuerte que estuvo aquí en Nuevo León? ¿Los Zetas o...? Los Zetas, ¿no? Yo creo que sí fueron los Zetas, fueron allá por los 2000, pero los Zetas también porque ya ven que era este grupo. Los Zetas es la gran paradoja de la lucha contra el narcotráfico, porque fue un grupo que se creó para terminarlos y se vinieron convirtieron en brazo armado de varios grupos. Fueron los Zetas, que yo sepa, en conflicto con el cártel del Golfo, pero miren, yo no sé mucho de esa historia, pero creo que ese fue el problema aquí. Que no es tanto que Nuevo León estuviera controlado por ellos, sino más bien que era una plaza que se disputaban, pues, de distribución. Pues todavía, ¿no? No sé, no sé, la verdad no. No quiero terminar por ahí en algún lugar desaparecido. No, profe, lo pueden suicidar. Sí, me pueden suicidar, sí. Entonces no pasen esta información por ahí. Digan que pasó en Chile. Aquí en México no pasa, no creo. No, aquí no pasa, ya saben. No, aquí no. Bueno, a menos que Valera nos cuente otras de sus historias de terror allá en Tamaulipas, como la que nos contaba la otra vez. Con mucho gusto, profe. No, qué terrible. Bueno, volvamos a China, por favor. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí creo que es lo interesante, fíjense, y lo interesante por esto, porque ¿cómo se va a terminar precisamente esto? Bueno, ya se mencionaba aquí, el Partido Comunista se va a establecer en 1921 y se va a reorganizar el Comintán en 1924. Ellos sabían que el principal problema que tenía ambos partidos, sabían que el principal problema que va a tener precisamente China es el problema de los señores de la guerra. Entonces adivinen qué van a hacer, ¿sí? Van a hacer lo que yo creo que nadie pensaba para ese momento, pero que era necesario. Pero creo que si ya vieron el nombre de este capítulo, creo que queda claro. O sea, se van a unir. Sí, se van a unir. O sea, se va a generar lo que se llama Primer Frente Unido. Y si se llama Primer Frente es porque ahorita vamos a hablar del segundo. O sea, simple y sencillamente, el Primer Frente Unido y los comunistas y el Comintán sabían que el principal problema era terminar con los señores de la guerra. Así que las fuerzas comunistas que estaban creciendo y el Comintán que ya estaba consolidada se van a unir. De hecho, aquí tengo una imagen, ¿no? Porque las fuerzas comunistas las fuerzas nacionalistas ya para ese momento representadas por este señor se van a unir a las recientes fuerzas comunistas ya empezando precisamente con este otro. Entonces, estos dos personajes que por mucho tiempo después de esto, antes y durante, van a ser enemigos, sabían que si no se unían para ese propósito, las cosas no iban a terminar bien. Y esta fotografía para mí es bien emblemática, porque aparte de que los ven jóvenes, te das cuenta de que sí, o sea, el problema de los señores de la guerra es algo que era prioridad, ¿sí? Y adivinen qué, van a triunfar y van a terminar con ese problema. Wow, y esto es como ver a Batman y a Superman juntos, o sea. Ándale. Es como si en México, idílicamente, todos los partidos se unieran para terminar con el narcotráfico, pero ahí es donde todos soltamos una enorme carcajada. Y tristeza al final, ¿verdad? Sí, porque sí lo van a lograr, y la historia dice que se puede, y ellos lo lograron, y bueno, ahorita les digo cómo lo lograron, porque es lo que vamos a terminar hoy. Dice, el doctor Sun Yat-sen estableció en la ciudad de Guangzhou en el 20 y el 21 como presidente de un recién proclamado Congreso Popular Chino, integrado por los sobrevivientes del Parlamento en Beijing en el 12 y bajo la protección del señor de la guerra de la provincia de Guangdong. Fíjense cómo se protegían con los señores de la guerra. En 1919 Sun había desintegrado el Partido Revolucionario y establecido el Partido Nacionalista, el Comintán, que ya habíamos hablado. En enero del 23, Sun y el diplomático soviético Adolf Joffre emitieron una declaración conjunta por la que la Unión Soviética y el Comintán abrían la puerta a la cooperación sin que por ello Sun abrazara la causa comunista. El Comintán había adoptado la tesis de Lenin en su segundo congreso en julio de 1920 de que no era necesario esperar que el capitalismo llegara a los países atrasados para formar en ellos partidos comunistas siempre y cuando contaran con la ayuda de la Unión Soviética. Que eso también, si no es por la Unión Soviética, a lo mejor el Partido Comunista no hubiera tenido la misma fuerza. Sí, o sea, desde Rusia tenía un plan de acción que era la famosa internacional comunista, que era la que se llamaba la tercera, la revolución bolchevique, y desde Rusia recuerden que no nada más con China, apoyaron muchos movimientos comunistas en el mundo, y para ellos el de China era una prioridad, sobre todo por la cantidad que eran. Dice, ese era el caso de China, donde Lenin había enviado incluso antes del Congreso a los primeros 2 agentes del Comintán para que exploraran la posibilidad de establecer un partido comunista. Muy pronto los trabajos de estos pioneros darían fruto, y en julio del 21 se fundaría el Partido Comunista Chino, de cuyo primer congreso acudieron 12 delegados, que representaban a 53 militares en 7 lugares del país, más un representante de Shen Dishu, quien no había podido llegar a la reunión, pero en ausencia fue nombrado secretario general del nuevo partido. Y ahí es donde aparece uno de los delegados, y un personaje muy importante, y de aquí no vamos a dejar de hablar de él en un buen rato, que es Mao Zedong. Él fue uno de los 2 delegados por Hunan al Congreso Fundacional, de familia campesina relativamente acomodada. Durante sus primeros años había sido educado en el sistema tradicional. Siendo muy joven, Mao se rebeló contra su padre y dejó
el hogar para enrolarse en 1911 en el ejército local anti-Qing, el que abandonó poco después para establecerse en Changsha, donde fue aceptado en la famosa primera escuela normal de la capital provincial. Que les digo, todos estos cuates eran estudiantes, o de normales o de universidades, ¿no? Porque pues ahí, ¿dónde más ibas a aprender del marxismo? Pues no, en el campo. ¿No? En 1919 Mao asistió informalmente a un círculo de estudios organizado por Li Dashao de la elitista Universidad de Beijing, y la mayor parte del siguiente año reunidos en Beijing y Shanghái, en las que discutían el manifiesto comunista y otras obras del marxismo. Luego volvió a Changsha como parte de una comitiva de influyentes funcionarios del Kuomintang, y poco después fue nombrado director de una escuela primaria de la ciudad que le permitió casarse con Yang Qiuyi, hija de un ex profesor suyo, y su designación como delegado de Hunan en el congreso mencionado, que tenía que ver con su intensa actividad de proselitismo. Dice, independientemente de cuestiones ideológicas, la Unión Soviética tenía un gran interés en el precario gobierno de Guangzhou, ello porque esperaba que se estabilizara y posteriormente fuera capaz de reunificar China bajo su mandato y de contrarrestar la influencia japonesa en el noreste del país. Japón se había quedado con los ferrocarriles de esa región, los puertos en la península de Liaotong y otras concesiones que le arrancó Rusia después de haberla derrotado en la guerra de 1905 y 1906, pero además se declaraba enemigo abierto de la revolución bolchevique y del Estado soviético surgido de ella, al tiempo que Moscú respaldaba al gobierno de Sun con asesores militares, algo de armamento y dinero, y presionaba al Partido Comunista Chino a que formara una alianza con los nacionalistas, y por otro lado, intentaba convencer a Sun y a sus colaboradores para que en la reforma pendiente de su partido lo hicieran lo más de izquierda posible. Digo, porque al principio el Kuomintang como que no tenía como que una tendencia y lo querían hacer muy de izquierda, lo cual no terminó así. Sí, dice, para alcanzar esos objetivos, la Alianza Comunista Nacionalista y la reestructuración del Kuomintang, Moscú envió a China un nuevo agente internacional comunista, Mikhail Gruksenberg, alias Borodín, quien llegó a Guangzhou en octubre del 23 y fue nombrado asesor especial del Kuomintang. En el segundo congreso del recién fundado Partido Comunista Chino, efectuado clandestinamente en junio de 1922, la alianza PSC, que es Partido Comunista, y Kuomintang, fue tema importante de discusión, con el resultado de que se acordó hacer una causa común con el Kuomintang contra el imperialismo y los señores de la guerra. Si se fijan, esa era la clave de los dos partidos. Ellos prácticamente no querían unirse porque pues eran cosas distintas, pero sabían que tenían dos cosas en común, el imperialismo y los señores de la guerra. Digo, el imperialismo no hablamos, pero el imperialismo ¿qué es? Es Japón en tus puertas, es Rusia, es Gran Bretaña, o sea, esa también era la otra prioridad del gobierno, si no nada más era también deshacerse de los señores de la guerra. Era también deshacerse de las amenazas exteriores. Dice, algunos miembros del Comité Central como Shang Wu-dao y el ideólogo Li Dashao se resistían a esa alianza, en tanto Marín, sí, representante internacional comunista Shen Yu y secretario del PSC abogaban por ella. Prevalecieron los segundos por la presión de Moscú y la debilidad de los comunistas chinos, que hasta entonces suban alrededor de 300 militantes. Es que realmente no eran tantos. Y digo, y 300 militantes en una China de, ¿cuántos son ya para este momento? Como 800 millones, pues sí, no son nada. Esa coalición con los comunistas le granjeó fuertes críticas a Sun Yat-sen de parte de diversos sectores del partido. Los tres principios populares, Sami Suji, enunciados por Sun desde la época de la Alianza Revolucionaria, nacionalismo, democracia y vida del pueblo, habían sido reformulados de la siguiente manera: nacionalismo antiimperialista, democracia y socialismo, y fuera de algunas fricciones entre operadores y funcionarios, nacionalistas y comunistas, la coalición funcionó en cuanto a los preparativos de una campaña militar para acabar con los señores feudales y reunificar al país, lanzada en 1906 con el nombre de Expedición del Norte. La República Nacionalista Sun Yat-sen estableció un poco más de 2 años, de ello a pesar del fallecimiento de su creador, y ahí es donde viene el problema. Sun fallece el 12 de marzo de 1925, cuando negociaba en Beijing la adhesión general de Feng Yuxian a su causa. En gran parte este logro tuvo que ver con la organización político-castrense surgida a partir del establecimiento de la academia militar en Whampoa, en una isla del mismo nombre ubicada a 16 kilómetros río abajo de Guangzhou, cuyo primer comandante, Chiang Kai-shek, y su primer director político, Zhou Enlai. Ahí es donde muere Sun, entra Chiang Kai-shek y ya tenemos a los dos líderes que van a ser líderes representativos de estos dos partidos hasta el final. Chiang Kai-shek por parte del Kuomintang y Mao por parte precisamente de los comunistas. O sea, a la muerte de Sun se crearon 2 consejos bajo la dirección del Kuomintang, uno de gobierno y otro militar, para continuar con la política de reunificar a China. Pero una cuarta de los lugartenientes de Sun dio lugar a la creación de una extra estatutaria de un consejo político de 5 miembros en el que practicó operante como triunvirato Wang Jingwei, Huang Min y Liao Shanqing. Y aquí me voy a adelantar. ¿Qué pasó? Se dio la expedición del norte, se logró, y bueno, me adelanto aquí. A principios del 26 todo estaba listo para arrancar la expedición del norte, para la cual se nombró comandante general Chiang Kai-shek, quien contaba con unos 85,000 efectivos militares. La campaña del Ejército Revolucionario Nacional, como se denominó las fuerzas de la expedición, se desplegó en 3 columnas del avance. Se apoderaron de Nanjing, del complejo urbano de Wuhan y de Ganzhou.
En esta ofensiva los comunistas, esto es interesante, ¿cómo lograron ponerse de acuerdo ambos? Dice, en esta ofensiva los comunistas actuaban como unidades de vanguardia de agitación y sabotaje, porque como eran menos, lo que hacían ellos era precisamente infiltrarse como una especie de guerrilla, mientras ellos eran la avanzada en forma de guerrilla, mientras el Comitán actuaba como líneas enemigas más organizadas que iban precisamente tomando las ciudades. Y esa fue la estrategia, y poco a poco fueron liberando ciudades y derrotando a los señores de la guerra. Sí, dice, y provocaban levantamientos obreros en las ciudades próximas, alentaban a la gente a lanzarse y bueno, y así fueron lográndolo. En marzo del 27, el Partido Comunista, en preparación por la toma de Shanghái, organizó una huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores de reciente creación, que sería seguido de una insurrección armada. Y aquí me adelanto, al final, ¿qué fue lo que pasó? Sí empezaron a lograr precisamente muchos cambios, y como en un año, fíjense, para que vean qué tan exitosa fue la campaña, prácticamente lograron terminar con muchos señores de la guerra. El problema es que Chiang Kai-shek, ¿sí?, empezó a ver a los comunistas como un peligro. Entonces él empezó, dice aquí, los comunistas instrumentaron la medida mientras Chiang preparaba un golpe artero, luego de haber sostenido intensas prácticas con sus industriales chinos de Shanghái. ¿Sí? Entonces ya casi con el triunfo de los nacionalistas y el triunfo de los señores de la guerra, Chiang traicionó a los comunistas. El 12 de abril de 1927 a las 4 de la mañana, hombres fuertemente armados en la Sociedad para el Progreso Común, pandilleros, incluso soldados disfrazados de civil, atacaron las redes sindicales y otras agrupaciones afines, y al final del día habían matado a unos 100 civiles e iniciado una cacería de comunistas, poniendo fin de facto al Frente Unido. ¿Sí? La alianza continuaría por 3 meses, como se menciona aquí, pero prácticamente ya al final, digamos que la traición por parte de los nacionalistas, pues hizo como consecuencia, dice, que unos 50,000, como dicen los comunistas chinos, perdón, cuando todo fracasó, Moscú cambió su directiva y ordenó a los comunistas chinos para que entonces unos 50,000 que militarmente tomaran el mayor número posible de ciudades al sur de Yanguí, pero bueno, se replegaron. Y pasa esto, pero creo que aquí tengo el mapa de lo que ocurre. Entonces se da el triunfo precisamente contra los señores de la guerra, pero los comunistas van a ser replegados y se van a retirar a estos pequeños espacios que estoy señalando. Mientras tanto, los comunistas van a tomar, creo que sí, ahora sí en Nanjing, y van a establecer ahí la capital y van a precisamente poder establecerse como gobierno. Esto para el año de 1900, creo que es 27. Sí. Y a partir de 1927 a 1937 vamos a tener 10 años de gobierno nacionalista. ¿Por qué 10 años? Porque en 1937 van a llegar los japoneses y van a irrumpir precisamente sobre China. Por eso se llama el primer Frente Unido. ¿Por qué creen que se llama el primer Frente Unido? Porque va a haber un segundo. ¿Y el segundo contra quién que va a ser? Si el primero era contra los señores de la guerra, el segundo va a ser contra Japón. Sí. Y perdón que me fui japonés. Y perdón que me fui muy rápido, pero no sé si se entendió al final. Entonces, se logra el primer Frente Unido. Logran comunistas y nacionalistas derrotar a los señores de la guerra. Los nacionalistas traicionan a los comunistas se replegan. Y por 10 años entonces vamos a tener un gobierno nacionalista, donde los comunistas van a vivir en la clandestinidad, va a haber muchas broncas que son las que vamos a mencionar la próxima clase. Sí, pero quiero adelantarles precisamente lo que va a ocurrir. Pero en esos 10 años se van a dar cuenta que se van a tener que volver a unir, porque otra amenaza que también les involucraba a los dos va a obligarlos a volver a unirse. Y eso es la amenaza japonesa. Y lo cierto es que los comunistas habían dado un primer golpe, pero la verdad es que también derrotados no estaban, ¿sí? Y a pesar de que sí fueron arteramente traicionados por los nacionalistas, y a lo mejor ustedes se están preguntando, ¿y cómo te vuelves a unir a ellos si ya te traicionaron? Bueno, pues es que las cosas son así, y ya vamos a ver pero en esta segunda frente, vamos a ver que no va a ser la misma historia. Digamos que como que ya se sabían los comunistas lo que les esperaba, ¿sí? Y en ese sentido, por eso también el resultado va a ser distinto. Y esta foto me gusta porque creo que es la representación de lo que eran los comunistas, ¿no? Los nacionalistas representaban al orden y a la clase burguesa, y los comunistas pues a los campesinos, ¿no? Digo, obreros pues casi no había, pero por lo menos ahí también estaban representados. Y en fin, a ver, dudas, porque creo que fue muy rápido, pero creo que fue claro. A ver. Dudas, si algo no quedó claro. Me imagino lo incómodo que debió haber sido la orden de que, oye, sé que te he estado matando a tus tropas y te traicioné, pero necesito Toyo otra vez, llegaron los japoneses y... Sí, por eso, sí, exacto. Son 10 años en los que
los comunistas van a atacar a los nacionalistas van a atacar a los comunistas, pero en esos 10 años, y como lo muestro en el mapa, no vieron o no quisieron darse cuenta, yo más bien creo, que la amenaza también desde el norte llegaba y eran los japoneses, ¿sí? Y por eso también, como dices tú, a lo mejor va a resultar incómodo de que, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar nuestra lucha otra vez en el suelo y a unirnos de nuevo porque esta amenaza es igual o peor que los ingresos de la guerra. Pero como resumen, algo que yo no sé si queda claro, mínimo sí resultó exitosa. Y esto es una lección bastante interesante porque a veces hay problemas que dices tú, bueno, la unión puede hacer algo. Y si la historia nos muestra que se puede hacer, bueno, aquí hay un ejemplo. A veces cuando veo esto, sí definitivamente me entra así como ¿cómo se dice? La curiosidad de qué pasaría si en México los partidos, en vez de estar peleándose por sus ideologías, se pusieran a unirse por los problemas nacionales, ¿no? Pues, se acaba el negocio. No duramos ni 10 meses, se los aseguro. ¿Tú crees? Nah, no creo. No creo que dure. Una alianza. Se acaba el negocio. Pues miren, veamos la historia de nuestro país. Madero todo salió es una coalición. Madero salió con los caudillos. ¿Y cómo le fue a Madero? Porque si se fijan, perdón si traigo esto mucho al plano nacional, si se fijan, es bastante parecido. O sea, yo realmente creo que hay un problema nacional en este país y es precisamente el narcotráfico, la violencia, los narcoestados que ustedes ahorita mencionaron. Si los partidos políticos se pusieran a unirse en vez de dividirse, ¿qué es lo que hacen? Yo creo que este tipo de cosas serían una realidad. Pero bueno, les digo, estoy siendo a lo mejor ingenuo, por eso les pregunto. Pero bueno, ya me dieron por ahí más o menos las respuestas. ¿Qué ibas a decir, Giray? Perdón. Pues no sé, es que es muy distinta la mentalidad acá que la de los asiáticos. Así que es un poco difícil. Es cierto eso también, o sea, como que también allá la idea de unión es algo mucho más palpable y bueno, aquí pues no sé, tienen razón en muchas cosas, pero bueno, ahí ya estamos desvariando. El punto es que hasta ahí dejamos esto, que vamos a ver la próxima clase, lo que se llama el decenio de Nanjing, o sea, que son los 10 años de gobierno republicano, y se llama el decenio de Nanjing porque va a ser la capital precisamente de los nacionalistas, va a ser el gobierno de Chiang Kai-shek, va a ser cómo viven los nacionalistas en esos 10 años y cómo están los comunistas replegados, pero también cómo se van a fortalecer, ¿sí? Porque pues ya después del 37, y esto se los digo, el 37 inicia la Segunda Guerra Mundial en Asia, no en el 39, pero ya lo hablaremos en la próxima clase. Bueno, ¿quedó claro? Ya sé que tienen clase. Ya sé que tienen clase, por eso ya le vamos a dejar aquí.